Vamos a tratar ahora de integrar lo que es la conducción con lo que es la transmisión. Lo podríamos hacer para dos sistemas solamente, o podríamos hacerlo para incluso tres sistemas. Si fuera para dos sistemas, lo que haríamos es considerar un cuerpo, por ejemplo el cilindro que habíamos visto, y acá le pondríamos un factor, un elemento final que está terminando. Lo otro sería considerar de que primero yo tengo que entrar a este sistema y de ahí tengo que salir, que es la situación más general, porque yo en alguna parte tengo que generar el calor. O sea, en buenas cuentas aquí tenemos nuestra hoguera y acá tenemos nuestro sistema externo. Voy a considerarlo de esta forma un poco más general. Aquí tengo el largo L, la constante de conducción lambda. Aquí voy a tener un alfa 1 entre este sistema de acá y acá un alfa 2 entre el sistema de donde se conduce y el sistema externo. Voy a suponer que la temperatura en este sistema acá es T1 y en el sistema de acá es T1'. En el de aquí es T2' y en el externo es T2. De modo de que fuera de la sección que me faltó, que voy a suponer que por todos lados es igual, tengo aquí la situación completa diagramada. La cantidad de calor va a tener que ser igual en toda la fase, porque lo que entra acá es lo que va a salir acá. ¿Okay? Así que voy a ir ahora escribiendo cada una de las tres ecuaciones, la de paso de calor de aquí a acá, la de conducción hasta acá y la de transmisión al segundo bloque. Y lo voy a escribir cada vez igualando, de modo que al final voy a tener tres ecuaciones en el fondo, pero cada una para calcular el mismo coeficiente. La primera sería mi alfa 1 por S, por la diferencia de temperaturas, T1, que es la mayor, menos T1'. Esta es la primera de las ecuaciones, que es la de transmisión del 1 al sistema intermedio. Después tengo lambda partido por LS, T1' menos T2', que es la transmisión de aquí, o sea, conducción, perdón, de aquí a acá. Y al final tengo la última de las ecuaciones, que es la transmisión al segundo bloque, que es ahora alfa 2 por S por T2' menos T2. Estas son las tres ecuaciones, porque todas ellas, si quieren lo puedo escribir también explícitamente, representan exactamente el mismo flujo. No se crea ni se destruye el flujo de calor entre medio, de modo que cada una de estas es igual. Tengo en buenas cuentas, los parámetros que conozco son el S, el alfa, el T1. No conozco lo que es el T1'. Conozco el lambda, conozco el S, conozco el L, no conozco ni esta temperatura ni esta temperatura, y conozco el alfa 2, el S, no conozco la temperatura T2 intermedia, pero sí conozco la temperatura externa. O sea, conozco las temperaturas afuera, conozco los parámetros geométricos para poder describir el sistema. Pero significa que tengo dos incógnitas, T1' y T2'. Y los restantes parámetros son todos conocidos. Como este factor de acá tampoco es conocido y que también me interesa, puedo agregarlo acá, de Q a dt, es la otra incógnita. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. En consecuencia se pueden resolver en forma directa. Si yo hago la solución de esto, lo calculo, obtengo básicamente lo siguiente. Lo pueden hacer con máxima, lo pueden hacer algebraicamente, no voy a hacer la demostración de cómo uno despeja. Lo que sí voy a mostrar es el resultado final que se obtiene. El primer resultado, que es muy importante, porque es la clave de la cantidad de calor que se está moviendo, es una nueva constante que voy a explicar al tiro qué es lo que es, multiplicado por la sección y multiplicado por la temperatura inicial menos la temperatura final. Este coeficiente, si ustedes se fijan, esta ecuación es una ecuación típica de lo que es transmisión, con una constante efectiva, que se llamaría la constante K. Y la constante K cumple la siguiente ecuación. 1 sobre K es igual a 1 sobre alfa 1 más 1 sobre alfa 2 más lambda sobre, perdón, L sobre lambda. Con estas dos ecuaciones yo puedo calcular básicamente el flujo que tengo. El K, que es una constante que yo introduje, se calcula de esta forma, en que los alfa 1 y alfa 2 son conocidos, son
los coeficientes de transmisión entre el medio 1 y el medio intermedio, y el alfa 2 entre el medio intermedio y el medio 2. El largo L es qué tan ancho es, por ejemplo, mi cuerpo que está transmitiendo, y el lambda es la conductividad térmica. Con este K calculado, yo puedo calcular aquí el K por S, conozco la temperatura aquí y la temperatura acá, la interna del cuerpo, por ejemplo, y la externa del aire, y puedo en consecuencia calcular la cantidad de calor que está fluyendo. De la misma forma, ahora uno puede calcular todavía las temperaturas. Voy a brevemente mostrarles la expresión de la forma que es. La temperatura T1' va a ser igual a K por, aquí el resultado ya calculado, T2 partido por alfa 1 más L partido por lambda, y esto es con un T1 acá, perdón, mayor T1, por 1 sobre alfa 2, y el T2' es igual a K T1 partido por alfa 2 más T2 L sobre lambda más 1 sobre alfa 1. Estas temperaturas son temperaturas intermedias y me está diciendo lo que está ocurriendo justamente en el frente. Si yo grafico esta situación, yo tengo aquí la temperatura T1 y acá tengo la distancia que estoy recorriendo. Yo inicialmente comienzo acá, bajo bastante rápido a la temperatura T1', que es la que está justo al otro lado. Esto es en la parte de la interfase. Acá baja lentamente hasta llegar a la temperatura que se encuentra esto acá, y aquí baja la segunda vez. Esto acá es mi temperatura T2', esto es T1', y acá tengo mi temperatura final T2. Este es el típico perfil. Yo tengo inicialmente una temperatura alta dentro del cuerpo, por ejemplo, y si esto fuera puro el modelo de la piel, yo llegué con el calor, por ejemplo, podría ser aquí un vaso sanguíneo, aquí un vaso sanguíneo, tiene acá el calor dentro, la sangre está fluyendo, tiene en consecuencia el calor contenido, lo trae del interior del cuerpo. De hecho, los vasos sanguíneos son el principal método para poder mover el calor dentro del cuerpo. Y aquí yo tengo que primero ver cómo llego a lo que es la piel. Y voy a tener un primer salto de temperatura en lo que es la superficie del vaso sanguíneo. Voy a tener un declive en que yo hacia el interior, cerca del vaso, tengo una temperatura mayor. En la superficie de la piel tengo una temperatura menor. Y aquí tengo el salto final hasta llegar afuera en lo que es el medio de afuera. O sea, la sección que ustedes tienen normalmente con los pelitos en la superficie de la piel es justamente esta de acá. Aquí tenemos, si ustedes lo quieren representar, acá estarían la vellosidad de la superficie de la piel. Pero bueno, tampoco no abro de aquí, habría que esto es la piel. Acá tenemos la vellosidad. Acá tenemos el interior y aquí tenemos el vaso donde tenemos la sangre fluyendo. O sea, de aquí pasa a la piel, llega hasta la superficie y sale hacia el exterior. Las temperaturas se calculan de esta forma y la diferencia de temperatura total a través de la ecuación que ya vimos, que la vuelvo a repetir para tenerlo todo visible, K, S, T1 menos T2. Y con eso el sistema completo de transmisión entre los vasos a la superficie estaría mostrado, y viceversa, aquello donde tiene que llegar al vaso aplica exactamente lo mismo, en que ustedes tienen dentro del cuerpo una temperatura T1 mayor y dentro de la sangre una temperatura T2, y tienen que hacer el traspaso a través de los tejidos hasta poder llegar a la sangre, que después va a ser el transporte correspondiente. Esto muestra lo que es la transmisión completa cuando tenemos conducción y transmisión, y se aplica en los distintos lugares del cuerpo donde tenemos estos tipos de interfaces y sistemas en que se conduce el calor.